Mi mamá gritó, que te mudes no significa que puedas evadir tus responsabilidades. Le respondí, no soy tu niñera gratis. Luego, dejó a los niños en la puerta de mi casa. Como sea, esa noche, la policía pasó por su casa. Soy un joven de 22 años y me fui de la casa de mis padres cuando cumplí 20 porque vivir allí era insoportable. Constantemente favorecían a mis hermanos menores, me usaban como ayuda no remunerada y actuaban como si todo lo que yo tenía fuera también de ellos. Cuando me mudé, mi padre me dijo que la puerta no me golpeara al salir y que no volviera. Alquilé el apartamento más pequeño y asequible que pude encontrar y he mantenido el mismo trabajo de tiempo completo durante casi 4 años. Mis padres no aguantaron ni un mes antes de empezar a llamarme, rogándome que volviera porque alguien más tenía que cuidar de mis hermanos. Me negué, disfrutando de mi recién descubierta libertad. Mi padre finalmente exigió que volviera a casa y les pagara una renta, insistiendo en que la familia debía estar antes que la libertad personal. Le repliqué que mi vida también importaba y que, por una vez, estaba viviendo para mí mismo. Él respondió con, veamos cuánto duras sin nosotros, y no nos hablamos durante meses. No tengo idea de lo que esperaba, pero me las arreglé perfectamente por mi cuenta. Con el tiempo, mi familia pareció aceptar que no volvería de rodillas, y lentamente comenzamos a reparar nuestra relación. Era obvio que les costaba aceptar el hecho de que las cosas ahora eran bajo mis términos, no los de ellos. Ocasionalmente, me rogaban que cuidara a mis hermanos más pequeños, a pesar de que los dos más cercanos a mi edad ya eran adolescentes. Mis padres no querían agobiarlos con el cuidado de los niños, lo cual era hipócrita, ya que siempre me lo habían endilgado a mí. Cuando se lo señalé, me manipularon y luego guardaron silencio durante meses una vez más. Fueron ellos quienes finalmente regresaron para pedir mi ayuda. Recientemente, compré una consola de videojuegos usada, aunque solo pude permitirme un juego, que venía incluido con ella. Un sábado, mi mamá apareció y me pidió que cuidara a mis 2 hermanos menores por un rato. Básicamente, los empujó adentro y se fue, dejándome con ellos todo el día en mi pequeño apartamento. Mi mamá no regresó hasta después de las 10 de la noche, y solo porque la llamé y le exigí que viniera a recoger a los niños. No le hizo gracia que le arruinara la diversión. Le dije que, a menos que me pagara, no volvería a cuidar a mis hermanos todo el día y que la próxima vez ni siquiera abriría la puerta y llamaría a la policía si los dejaba afuera. A la mañana siguiente, noté que mi consola de videojuegos no estaba. Así que llamé a mis padres, ya que sospechaba que uno de mis hermanos la había tomado. Dije que iba para allá a recogerla de inmediato, pero mi mamá dijo que podía esperar porque mi hermano menor estaba jugando con ella y no tenía el corazón para quitársela. Insistí en que fue tomada sin mi permiso y que iba a buscarla. Fui en mi bicicleta a su casa tan rápido como pude. Cuando llegué, mi hermano estaba llorando porque la batería de la consola se había agotado y no tenían el cargador. Exigí que me la devolvieran, pero mi papá la tomó y dijo que podría tenerla de vuelta cuando aceptara ayudar más con mis hermanos. Le dije que, si quería jugar a ese juego, involucraría a la policía y que no estaba bromeando. Se mantuvo firme hasta que comencé a marcar en mi teléfono. Mi mamá gritó, espera, y rápidamente le quitó la consola a mi papá. Él la llamó traidora y le exigió que se la devolviera a él en lugar de a mí, pero ella dijo que no valía la pena que nos llamaran a la policía. Antes de irme, les dije que si esto volvía a suceder, no dudaría en llamar a las autoridades. Si algo así volvía a ocurrir, primero llamaría a la policía, y si tanto querían una consola de videojuegos para mis hermanos, que compraran la suya. Mi papá gritó que no podía faltarle el respeto de esa manera. Le respondí diciendo que, aunque soy un adulto, él nunca se ha molestado en mostrarme una pizca de respeto, y ya había tenido suficiente. Luego salí mientras él me gritaba que volviera y lo enfrentara. En este momento, han vuelto al silencio. Mi mamá me envió un mensaje de texto una vez, rogándome que todavía cuidara a mis hermanos. Le dije que, si tanto quería que los cuidara, podía pagarme y que solo aceptaría el dinero por adelantado porque no iba a hacerlo gratis nunca más, especialmente después de que me robaron e intentaron evitar que recuperara mi propiedad. No soy de su propiedad. Soy un adulto con mi propio lugar y mi propia vida, y pueden acostumbrarse a ello o desaparecer. Ha pasado más de una semana desde esa conversación por mensaje de texto, y ninguno de ellos me ha vuelto a hablar, lo cual está bien. Pueden lidiar con sus propios problemas. Actualización.
Vaya, no puedo creer que me haya olvidado de esta cuenta durante casi un año, pero estaba viendo vídeos de Reddit en línea y de repente vi mi publicación original y me di cuenta de que había olvidado por completo hacer una actualización. Así que he vuelto para dar una. Habrá participación policial y una leve pelea hacia el final. No sé si eso califica como una advertencia, pero pensé que debía mencionarlo. Como algunos saben, publiqué anteriormente sobre cómo mis padres se negaron a devolverme mi Nintendo Switch cuando uno de mis hermanos la robó. Y muchos comentaristas tuvieron mucho que decir sobre las tonterías que mis padres estaban haciendo y sugirieron llamar a la policía o al DIF si mis padres alguna vez dejaban a mis hermanos menores en mi puerta sin preguntar de nuevo. Bueno, esperé y esperé, pero no hubo contacto entre nosotros durante unos 3 meses desde la última vez que mi mamá llamó, y me negué a cuidar a mis hermanos sin que me pagaran. Entonces, finalmente sucedió. Mis padres me llamaron de la nada queriendo que los cuidara, y actuaron como si el incidente anterior con la Switch nunca hubiera ocurrido. Les dije que no iba a cuidarlos a menos que me pagaran, y tenía que ser un día que tuviera libre en el trabajo. Mi horario también había cambiado, así que ya no tenía los sábados libres. De hecho, le pedí eso a mi jefe, ya que los sábados eran los días que más me pedían que los cuidara. Además, tomar un turno extra era mejor para mí económicamente. Mi papá, Arturo, se enfureció como de costumbre y dijo que necesitaba ser hombre y ayudar. Así que le señalé que él necesitaba dejar de actuar como si tuviera control sobre mí. Y que, técnicamente, estaba siendo hombre por mí mismo y por mi propia vida, tal como él siempre afirmó que hacía a mi edad. Sin embargo, él siempre trabajaba los sábados y me ponía un montón de sus responsabilidades para poder olvidarse de ellas, por lo que a mí respectaba. Comenzó a gritar violentamente por el teléfono, y mi mamá, Laura, se lo quitó. Dije que solo podía cuidar a los niños los domingos porque ese es mi único día libre, y solo lo haría si me pagaban 700 pesos e incluían almuerzos, cenas y botanas preempaquetados para mis hermanos. No iba a gastar mi dinero en darles de comer. Ese no es mi trabajo. Y si me quitaban algo, como cuando me robaron la Switch la última vez, involucraría a la policía para recuperarlo. Guardé el recibo cuando la compré y documenté los números de serie, así que no tendría problemas para demostrarle a la policía que es mía. El lado enojado de mi mamá se activó y comenzó a decir groserías como un carretonero. La dejé desahogarse mientras prácticamente ignoraba el teléfono hasta que se dio cuenta de que no estaba respondiendo y comenzó a exigir que dijera algo. Así que dije que ella y mi papá tenían mi condición, solo domingos, 700 pesos y comida preempaquetada, o que se olvidaran del asunto. Hubo un momento de silencio atónito al otro lado de la línea. Hubo silencio y luego mi mamá volvió a atacarme, diciendo que mis hermanos menores, que tienen 13 y 16 años, tuvieron que empezar a ayudar porque yo ya no estaba cerca y necesitaban un descanso. Me reí y dije, claro, como los descansos que ustedes me dieron, es decir, nunca. Mi mamá intentó argumentar que era diferente porque yo era el hijo mayor. Le dije que no era diferente en absoluto. Me habían convertido en un padre sustituto y me perdí gran parte de mi infancia por eso. Ahora estoy viviendo mi propia vida sin ellos. Y es hipócrita de su parte actuar como si debiera volver a ayudar cuando ya no vivo allí. Tienen 2 adolescentes en la casa que pueden hacer todo lo que yo solía hacer. Mi mamá cambió al modo de víctima, diciendo que mis hermanos adolescentes se estaban rebelando y no les hacían caso. Le dije que sus problemas no eran mi problema. Necesitaban encontrar un cuidado infantil alternativo porque yo estaba demasiado ocupado viviendo mi vida. Mi papá volvió a tomar el teléfono y comenzó a gritarme un poco más. Simplemente me reí de él y le dije que solo estaba echando bravatas y que en realidad no decía nada. Mi mamá tomó el teléfono de nuevo y me suplicó una vez más. Reiteré, solo domingos con comida preempaquetada y 850 pesos, y no dudaría en llamar a la policía si se hacían amenazas o si me robaban algo. Escuché a mis padres comenzar a gritarse fuerte el uno al otro sobre qué hacer. Así que dije que podían resolverlo y llamarme más tarde. Luego, colgué. Hubo silencio de radio por un tiempo. Luego, un sábado por la mañana, unas semanas después, me estaba preparando para el trabajo cuando de repente tocaron fuerte y rápido a mi puerta. Del tipo de golpes que sabes que están haciendo con ambas manos. Mi mamá ha hecho eso durante años como su marca registrada al tocar para hacerme saber que era ella.
Y sabe que conozco muy bien el sonido. A los golpes le siguió lo que sonó como alguien corriendo ruidosamente por el pasillo. Escuché a través de la puerta y pude oír a mis dos hermanos menores discutiendo entre ellos y golpeando la puerta a ellos mismos. Mi madre simplemente los había dejado afuera de la puerta y había huido. Debido a todas las advertencias que recibí en mi última publicación, tenía un plan simple para esto. Simplemente abrí mi ventana, salí y me alejé. Mi apartamento está en la planta baja y puedo salir por la ventana fácilmente simplemente quitando la malla. Llamé a una de mis vecinas que vive a unas puertas de distancia. Es una señora mayor muy dulce a la que le gustan los niños, y le conté la situación. Ella conoce mi situación con mis padres narcisistas desde hace un tiempo y llamó a la policía por mí para decirles que había 2 niños abandonados en el pasillo después de que su madre golpeara una puerta y se fuera corriendo. Baste decir que la policía vino y recogió a mis hermanos. Mis padres me llamaron más tarde y estaban furiosos. Fingí no saber nada y les pregunté por qué estaban tan enojados. Mi mamá admitió por completo que dejó a mis 2 hermanos menores en mi puerta para que los cuidara y luego huyó. Le pregunté si simplemente los había dejado allí sin que nadie abriera la puerta, explicando que yo ya había salido porque tenía que trabajar los sábados. Mi mamá se quedó muy callada por unos segundos, luego gritó, ¿cómo diablos se suponía que iba a saber eso? Le respondí que todo esto era su culpa y que literalmente había abandonado a sus hijos en mi puerta con la esperanza de que tal vez yo estuviera en casa un día que ya le había dicho varias veces que trabajaba. Estaba tratando de obligarme a faltar a un turno al no darme otra opción que cuidarlos. Comenzó a poner excusas, pero le dije que lo que hizo era inexcusable e inmaduro. Terminó llorando y simplemente dejé que lo hiciera un rato antes de preguntarle si ya había terminado. Volvió a su modo de enojo y continuó gritando. Me gritó que la policía la estaba acusando de abandono de menores. Dije que eso no era realmente mi culpa, ya que ella dejó a los niños en el pasillo. Luego mencioné que también habría llamado a la policía si hubiera estado en casa y ella se hubiera negado a volver por los niños, porque les había dicho antes que ahora trabajo los sábados, así que me negaba a ser forzado a cuidar niños nunca más. El resto de la llamada fue más discusión sin sentido de su parte y realmente no llegó a ninguna parte. De alguna manera, mi mamá se libró con solo un regaño y una multa porque convenció a los policías de que honestamente pensaba que yo estaba en casa, o eso me dijo mi hermano cuando me envió un mensaje de texto. No sé de cuánto fue la multa, pero el hecho de que tuviera que pagar una debería hacerla pensar 2 veces antes de dejar a los niños en mi puerta y huir de nuevo. A mi papá no lo acusaron porque estaba en el trabajo y afirmó no estar al tanto de la intención de ella de dejar a mis hermanos en mi puerta. Me dijeron que en realidad estaba molesto con mi mamá por hacer eso. La situación del comal diciéndole a la olla me hizo reír tanto, pero supongo que tengo que darle crédito a mi viejo. Él nunca había hecho lo que mi mamá hizo de todos modos. Eso dejó a mi mamá con antecedentes policiales. Ese es un primer strike a los ojos de la ley. Después de eso, las cosas realmente se salieron de control durante una importante cena familiar. Mis padres me invitaron y esperaba totalmente que fuera algún tipo de trampa, y lo fue. En la cena, mi papá simplemente se sentó a la mesa fumando un cigarrillo y actuando como si estuviera a cargo. Hizo que mi mamá me sentara y luego dijo que ya era suficiente y que él iba a poner fin a esta farsa. Me dijo que necesitaba volver a casa y pagar una renta para ayudar con su hipoteca y sus cuentas, así como ayudar a criar a mis hermanos porque ya no tienen tiempo para ellos mismos. Y la multa que mi mamá tuvo que pagar afectó duramente sus finanzas. Simplemente dije que no, así de claro y simple. Y mantuve esa respuesta sin importar cuánto intentara ordenarme. Terminó enojándose tanto que de hecho me atacó, y no es un hombre pequeño. Afortunadamente, yo tampoco lo soy, ya que he estado yendo al gimnasio durante meses y aprendí algo de pelea amateur. También llevaba puestas mis botas con punta de acero, así que le di una patada rápida en la entrepierna cuando se me abalanzó, luego le di un puñetazo en la cara lo suficientemente fuerte como para que cayera al suelo en un instante. Aterrizó con un golpe sordo e incluso vomitó por el dolor mientras se agarraba la entrepierna. Luego les dije a mis padres que tenía mi teléfono grabando en mi bolsillo todo el tiempo y que podía probar fácilmente que él me atacó primero. Mi papá me dijo que me largara de su casa y que no volviera nunca, y obedecí, no sin antes tomar una pierna de pavo de la bandeja y volver a casa en mi bicicleta para comérmela. Desde entonces, solo mis hermanos me han llamado o enviado mensajes de texto.
Dijeron que me fui de ahí como un campeón, y ahora hay chistes en la casa sobre la pobre entrepierna de papá. Pasé la Navidad con la familia de un amigo, y tengo una invitación permanente para volver en otras festividades. Actualización: mi mamá estaba embarazada y mis padres me culparon por perder al bebé. Bueno, ahora sé por qué mis padres intentaron obligarme a volver a casa en la cena familiar. Mi mamá estaba embarazada del hijo número 6, y apenas me enteré recientemente. Para empezar, uno de mis hermanos encontró mi cuenta de Reddit no mucho después de mi última publicación, y se la mostraron a nuestros padres, quienes a su vez aparecieron en mi apartamento, gritándome sobre cómo los había tendido una trampa para que arrestaran a mi mamá y había hecho que el mundo pensara que eran malos padres. Bueno, lo son. Les eché en cara, parado en la puerta de mi casa, todas las cosas que han hecho, hasta dejar a mis hermanos en mi puerta un día que sabían que yo trabajaba. Eso es ser malos padres desde cualquier punto de vista. Realmente no importaba que les hubiera tendido una trampa, porque de todos modos habría llamado a la policía si mamá hubiera dejado a los niños en mi puerta, al final, no habría habido diferencia. Mi papá parecía listo para levantarme el puño. Y dije que esa acción por sí sola demuestra que tengo razón en que son padres terribles. Luego agregué que si intentaba pegarme, terminaría como la última vez y no creo que su entrepierna pudiera soportar otro golpe de mis botas. Y sí, las llevaba puestas. Papá pareció encogerse y apretar las piernas al pensar en lo que le hice la última vez. Así que terminó yéndose y arrastrando a mi mamá de la mano. Gritó antes de salir del pasillo que esperaba que le devolviera el dinero de la multa que tuvieron que pagar por abandono de menores, ya que todo fue mi culpa. Les dije que se largaran y que no les debía nada. No respondieron nada. Fue recientemente que recibí una muy mala noticia. Mi mamá tenía unos 7 meses de embarazo y perdió al bebé después de una mala caída en casa cuando resbaló en los escalones mojados del porche y cayó de bruces sobre la grava. Honestamente, no pude notar que estuviera embarazada en absoluto las veces que la vi antes de eso. Es un poco robusta y siempre ha sido torpe, pero no tiene sobrepeso, lo justo para que realmente no pudieras saber si estaba embarazada o no. Es triste. Y este fue su primer aborto espontáneo, así que realmente quería culpar a alguien, y ese alguien tenía que ser yo a sus ojos, porque destruí a la familia al no ayudar y al costarles tanto dinero. Ella y papá aparecieron en mi apartamento de nuevo, ella con muletas, solo para decir que todo fue mi culpa que perdiera al bebé porque me negué a volver a casa y ayudar cuando me necesitaban. Se convirtió en una discusión bastante grande en la que les eché en cara como solo buscaban cuidado infantil gratuito y trataban de culparme por algo que no es mi culpa. No es mi culpa que volvieran a embarazarse cuando mamá tenía 45 años y no es mi culpa que sucediera de todos modos. Cúlpenlo al viejo porche podrido que papá fue demasiado tacaño para arreglar o reemplazar. Bueno, mi padre me puso las manos encima de nuevo cuando dije eso, y recibí un fuerte gancho de derecha de su parte. Luego terminé golpeándolo una vez más. Nunca he dejado de entrenar en el gimnasio, y soy incluso más fuerte de lo que era cuando lo derribé en la última cena familiar. No tuvo ninguna oportunidad. Me cegó la ira y terminé rompiéndole la nariz y tumbándole los 2 dientes frontales antes de que los gritos de mi mamá me hicieran parar. Llamaron a la policía y me pusieron las esposas mientras que a mi padre tuvieron que llevarlo al hospital. Afortunadamente, los pasillos de mi complejo de apartamentos tienen cámaras de seguridad, y también tenía la cámara de mi teléfono grabando detrás de mí en mi apartamento, así que comencé a grabar cuando mis padres tocaron. Las imágenes mostraron fácilmente que mi padre me atacó primero y que me defendí. Estoy esencialmente libre de cargos, ya que fue calificado como defensa propia. Pero ahora, mis padres quieren demandarme por las facturas médicas de mi papá y la multa que tuvieron que pagar previamente. Papá no puede ir a trabajar por un tiempo debido a la golpiza que le di. Lleva un collarín, tiene la nariz rota, un ojo morado, 2 dientes perdidos y quién sabe qué más. También tuvieron que afeitarle la barba, lo cual lo tiene muy descontento. Él ya estaba prácticamente muerto para mí incluso antes de esto. Así que, supongo que esto lo hace doblemente muerto para mí. El poco poder que alguna vez pensó que tenía como mi padre se ha ido. Soy físicamente mucho más fuerte que él, y pronto comenzaré un nuevo trabajo que paga mucho mejor. Gracias a todo mi arduo trabajo estos últimos meses. Quizás con unos años de ahorro, conseguiré un lugar mucho mejor para vivir.
Mi hermano mayor me llamó para decirme que yo era su héroe por haberle dado una paliza a papá y que planeaban irse tal como lo hice yo cuando cumplieran 19. Pero fue mi siguiente hermano quien encontró mis publicaciones de Reddit después de oír sobre ellas en YouTube. Y eso llevó a que mis padres se enteraran porque mi mamá los escuchó hablar de ello y les hizo mostrarle mi publicación. Dijeron que ella se enfureció y comenzó a romper cosas. Mis hermanos se han disculpado por dejar que mamá y papá se enteraran y dijeron que nunca lo habrían mencionado si hubieran sabido que mamá estaba escuchando. Ambos también han dicho que están felices de que no vaya a haber otro bebé. Ya están teniendo que hacer gran parte del cuidado de los niños para mis padres en este momento, y lo odian. Admitieron que al principio también me culparon por irme. Pero se dan cuenta de que cuando te conviertes en un adulto, mereces tomar tu propio camino. Todavía está en el aire si mis padres realmente intentarán demandarme, pero creo que puedo decir con seguridad que será una pérdida para ellos si lo hacen. El tío de uno de mis amigos es abogado y dijo que me representaría si mis padres decidieran demandar. También dice que no tienen muchas posibilidades, ya que fue en defensa propia. A mis padres, que probablemente leerán esto, solo tengo esto que decir. Déjenme en paz. No son dueños de mí ni de mis hermanos, y cuando llegue el momento de que ellos puedan irse a los 19, los ayudaré a salir de su casa. Ambos siempre han sido unos narcisistas egoístas. No es mi culpa que mamá perdiera al bebé, y no es mi culpa que tuvieran tantas dificultades sin mí en la casa para ser su niñera gratis. Consideren esa nariz rota y esos dientes perdidos una buena razón para no volver a tocarme nunca más. Y no olviden que solo he contado una fracción de las porquerías que sucedieron en mi vida gracias a ustedes dos. Si quisiera, podría publicar historia tras historia de las cosas que sucedieron en mi infancia, pero eso no me traería satisfacción, así que por favor, déjenme en paz. ¿Posdar? Sí, no iba a mencionarlo antes, pero sí, mi mamá tuvo que dar a luz a un bebé mortinato en el hospital. Mis hermanos me dijeron que mamá llegó a casa con una pequeña urna que guarda en el dormitorio, y mis padres tuvieron un funeral privado entre ellos. Prácticamente se fueron con la urna por unas horas y regresaron borrachos. Les he pedido a mis hermanos más detalles y mi mamá estuvo en el hospital durante casi 6 días con cualquier lesión que tuviera por la caída. Alguien aquí preguntó si la empujaron. Ahora me lo pregunto yo mismo, pero la mejor explicación que pude obtener es que mamá resbaló y se cayó del porche mientras tenía prisa por ir a algún lugar. He oído de personas que se lastiman peor de maneras más tontas. También investigué sobre la cremación y decía que tomaría de 8 a 12 días recuperar las cenizas. Entonces, eso significa que la urna con la que llegaron a casa estaba vacía. Estoy tan confundido. Pero, por otro lado, el funeral que hicieron mis padres fue varios días después de que mi mamá saliera del hospital y mis padres guardaron esa urna en el dormitorio hasta el día de su pequeño funeral. Supongo que podrían haber obtenido las cenizas entonces. Podría explicar por qué volvieron a casa borrachos. Pero esta situación es tan extraña y retorcida que cuestionarla más me hace doler la cabeza. Actualización. Se siente extraño volver a publicar tan pronto. En mi última publicación, mencioné que mi mamá tuvo un aborto espontáneo en su reciente embarazo después de una mala caída. Algo no se sentía bien con la información que obtuve después de todos los comentarios que recibí al respecto. Así que decidí que la única forma en que iba a obtener la verdad era ir directamente a la fuente. Así que fui a ver a mis padres el domingo. Ambos estaban en casa descansando, y ambos se veían terribles, también. Mi mamá, además de necesitar muletas para caminar más de unos pocos pasos, se veía visiblemente agotada. Mi mamá tenía muchas marcas y vendajes por toda la cara de esa caída que sufrió. Y mi papá, bueno, solo vean la descripción de la paliza que le di en mi última publicación para saber cómo se veía. Mis padres se sorprendieron más allá de lo creíble cuando aparecí y exigí saber si realmente había habido un bebé o si todo era solo un plan a medias para hacerme sentir culpable y que volviera a casa. Mi papá dijo que tenía mucho descaro al aparecer y entrar así como si nada después de lo que pasó. Pero mi mamá rompió en sollozos y dijo que realmente había estado embarazada. Se precipitó hacia el dormitorio y recuperó una urna pequeña pero algo ornamentada y tenía cenizas dentro. Incluso verifiqué si se veían o olían como cenizas de cigarrillos, una parrillada o algo así, pero no olían a nada de eso. De hecho, apenas olí algo en absoluto. Pregunté por qué trajeron a casa la urna afirmando que las cenizas estaban dentro antes.
Verifiqué en línea y decía que se necesitan al menos de 8 a 12 días para recuperar las cenizas y mamá estuvo en el hospital no más de 6 días. Mi mamá dijo que compraron la urna en línea y esperaban recuperar las cenizas del bebé cuando fueran al crematorio y estaban realmente molestos porque aún no podían llevar al bebé a casa. Así que simplemente esperaron hasta poder obtener las cenizas unos días después y luego salieron a emborracharse. Mamá afirmó que el crematorio hizo las cosas un poco más rápido porque les rogó. Había lágrimas genuinas en sus ojos. He visto sus lágrimas de cocodrilo muchas veces, pero esto no se parecía a eso. Obtuve más información sobre lo que sucedió y cómo se cayó mi mamá. Llegaba tarde para ver a su médico y ginecólogo o como se llamen. Mamá explicó que se quedó dormida mientras tomaba una siesta y trataba de apurarse para llegar a su cita. Luego resbaló con un juguete mientras intentaba bajar los escalones. Las barandillas del porche se habían podrido y roto hace unos 3 años y papá nunca las arregló ni las reemplazó. Así que mi mamá no tenía nada a qué agarrarse para detenerse. Cayó directamente del porche, aterrizando de cara y vientre contra el suelo. Incluso me mostró marcas en todo el estómago de donde aterrizó. Me dijo que el bebé habría sido otro niño. Tengo 2 hermanos y 2 hermanas, y habría habido un hermano más entonces. Mamá luego me dijo que un médico le advirtió que nunca intentara tener otro bebé porque su cuerpo podría no ser capaz de soportarlo de nuevo debido a su edad y lesiones previas. Más o menos supuse que ese era el caso después de que algunas personas me enviaran mensajes al respecto, pero no fue más fácil escucharlo en persona. Finalmente, hice la gran pregunta, ¿por qué me culpó a mí? Mamá comenzó a decir que el día que aparecieron en mi apartamento fue simplemente muy malo o algo así. Pero papá finalmente habló y la interrumpió. Gritó que es porque todo es mi culpa. Si hubiera hecho lo que dijo y me hubiera mudado de nuevo a casa en la cena familiar, entonces habría estado allí para ayudar. Y ahora un bebé está muerto por mi culpa. Le grité, diciendo que si realmente se hubiera molestado en arreglar el maldito porche, entonces mamá podría no haberse caído nunca, y eso es su culpa. Además, ni siquiera se molestó en decirme que mamá estaba embarazada en la cena familiar. No es que hubiera cambiado nada. Continuamos gritándonos el uno al otro, y en lugar de ponerse del lado de alguien, mi mamá simplemente salió de la habitación llorando. Mi papá parecía una cerilla encendida de lo rojo que estaba y blandió su viejo cuchillo de caza hacia mí mientras me gritaba que me largara de su casa. Mientras me iba, dijo que ya no era su hijo. Le dije que no lo había visto como un padre en años porque siempre fue un padre terrible. Pero antes de salir por la puerta, le dije que solicitaría una orden de restricción, y que si alguna vez le ponía una mano encima a mis hermanos como intentó hacerlo conmigo, la próxima vez se las vería con la policía, perdería más que un par de dientes. Y no dudaría en llamar a la policía o al DIF si intentaba las mismas porquerías con mis hermanos que hizo conmigo. Me gritó muchos insultos desde la puerta principal, como, «¡Hijo de!». Le respondí que eso era un insulto para mamá, y se puso rojo de nuevo. Luego le hice una seña obscena con el dedo antes de alejarme en mi bicicleta de montaña. Así que sí, supongo que esa es la mejor respuesta que tengo para cualquiera. Si esta no es la verdad, entonces no sé cuál es. ¿Pero importa ya? Voy a solicitar una orden de restricción tan pronto como pueda, y buscaré mudarme de apartamento después de que empiece a ganar dinero con mi nuevo trabajo. No sé si tendré ganas de actualizar de nuevo después de esto. Simplemente me voy a deprimir recordando todo esto. Así que, creo que he terminado aquí, a menos que mis padres decidan hacer algo malo a mis hermanos. Con suerte, les he dejado claro mi punto. Ya he golpeado a papá 2 veces, y todavía parecía algo asustado de mí mientras agarraba ese cuchillo. Sentí como si estuviera mirando a un monstruo. Quizás lo soy a sus ojos, pero si ser un monstruo para él significa que nunca lastimará a mis hermanos, entonces está bien. Él será el monstruo.